Futuros en moneda extranjera. ¿Qué es un mercado de futuros? Conocer cómo se negocian los contratos, saber diferenciar entre los contratos a plazo y los contratos a futuros. ¿Cómo utilizar los contratos a futuros? En este video te explicaré todo lo mencionado. Los contratos a futuros son un instrumento derivado bursátil. Es un acuerdo de entregar en el futuro una cantidad estándar en una moneda extranjera a cambio de una cantidad determinada de otra moneda. Ambos implican la compra o venta de una cierta cantidad de moneda extranjera en una fecha específica y a un precio determinado. Los contratos a futuros son estandarizados que imponen obligaciones a las partes contratantes y pueden ser negociados en la bolsa de valores. A diferencia de los forwards, no son estandarizados. Los contratos a futuros son muy riesgosos por su propia naturaleza. El riesgo consiste en que el precio en el futuro no evolucione de acuerdo con las expectativas del tenedor del contrato. En 1919 se estableció la Bolsa Mercantil de Chicago con sus siglas en inglés CME para negociar los futuros en productos básicos. 1972, a consecuencia del derrumbe del sistema de Bretton Woods, la CME introdujo futuros de algunas monedas extranjeras. Se constituyó el Mercado Monetario Internacional, la IMM por sus siglas en inglés, como una división de la Bolsa Mercantil de Chicago. En 1992, la Bolsa Mercantil de Chicago lanzó la CME Globex, una plataforma electrónica para negociar futuros y opciones. Las principales funciones del mercado de futuros de divisas son las de asignación del riesgo cambiario entre administradores del riesgo y especuladores, la reducción de la variabilidad de los tipos de cambio spot, el descubrimiento del precio pronóstico del tipo de cambio futuro y la competencia con los mercados de forward y de opciones. La integridad aumenta la confianza y alienta el uso de los futuros tanto por parte de los administradores de riesgo como de los especuladores. Los especuladores proporcionan gran liquidez al mercado, pues compran activos que según ellos están subvaluados y venden los que consideran sobrevaluados. Las actividades de los especuladores facilitan a los mercados el desempeño de sus funciones básicas: asignación del riesgo de acuerdo con las preferencias de los participantes, búsqueda de precio justo y estabilización de los precios, pero en ocasiones un exagerado nerviosismo suyo puede estabilizar el mercado. Especificación de los contratos CME. Tenemos el tamaño del contrato depende de la moneda, pero oscila entre $50,000 y $100,000. Los tipos de cambio se cotizan en términos americanos, dólares por su peso u otra moneda. Las fechas de vencimiento son estándar, el tercer miércoles del mes de vencimiento. Los contratos se negocian un ciclo mensual. El último día de negociación es el lunes anterior a la fecha de vencimiento. Como garantía de cumplimiento es obligatorio un depósito de margen inicial, generalmente inferior a 5% del valor nocional del contrato, y un margen de mantenimiento, que por tradición es igual a 75% del margen inicial. Al vencimiento la entrega física es posible pero poco frecuente. La mayoría de las posiciones se cierran antes del vencimiento. Para cesar una posición original es necesario establecer una posición opuesta. Los clientes pagan una comisión a sus agentes por realizar una vuelta completa. La cámara de compensación es la contraparte en todos los contratos. Los corredores que no son miembros de ella realizan las transacciones para sus clientes a través de los que sí lo son. Requisitos de margen. El margen inicial es un depósito de buena fe que en un cliente que desea establecer una posición
a futuros hace en su cuenta de margen en la casa de bolsa. El corredor deposita el margen en la cámara de compensación o en la instancia equivalente que puede variar el nombre de las distintas bolsas. El saldo de la cuenta pertenece al cliente, pero la cámara lo controla. En el momento en que el cliente cierra su posición, recibe el saldo de la cuenta. En el MEXDER, el margen inicial se llama aportación inicial mínima y el depósito se efectúa en asigna compensación y liquidación, nombre que se le da en México a la cámara de compensación. El margen inicial usualmente es menor que 5% del contrato, pero en el caso de una moneda muy volátil puede establecerse a un nivel más alto. Para un cliente particular, el corredor puede fijar un margen mayor que el mínimo requerido. Al final de cada jornada, la cámara de compensación calcula la ganancia o pérdida en el contrato y actualiza el saldo de la cuenta de margen. Los tenedores de contratos a futuros realizan sus ganancias o absorben sus pérdidas cada día. A este proceso se le denomina valuación al mercado, marketing to market. Cuando el saldo de la cuenta de margen es inferior al nivel de mantenimiento, el cliente recibe una llamada de su corredor en el sentido de que tiene que hacer un depósito adicional para resolver el margen inicial. La cantidad que tiene que depositar el cliente es el margen de variación, que es igual a la pérdida acumulada que sufrió. El objetivo de este mecanismo es garantizar que el cliente siempre tenga un saldo suficiente para cubrir sus pérdidas a corto plazo. Futuros del dólar en el MEXDER. La estructura de los contratos a futuro del dólar que se negocian en el mercado mexicano de derivados es semejante a la de Chicago, excepto en que los contratos se especifican en pesos y los montos son menores. Estas dos características, así como la cercanía del mercado y el siglo diario, son las ventajas competitivas del MEXDER respecto de la CME. Los organizadores del MEXDER tienen la esperanza de que gracias a estas ventajas pueden ganar muchos clientes, sobre todo entre las empresas medianas y pequeñas. Cierre de la posición. El dueño de una posición a futuros puede cancelarla en cualquier momento. Esto requiere tomar una posición a futuros por el mismo número de contratos y a la misma fecha de vencimientos, pero en el lado opuesto del mercado. La razón para cancelar una posición a futuros es la expectativa de que el precio a futuros evolucionará en contra del titular al comprar dólares al futuro. No hay ninguna regla que señale cuándo hay que ceder una posición a futuros. Una razón es la toma de utilidades. La facilidad con la que se puede ceder una posición es de retirar las ganancias. El monto relativamente pequeños del contrato y el bajo costo de transacción convierten los contratos a futuros en instrumentos óptimos para los especuladores. Especulación con futuros. Esto se debe tanto a la facilidad de ceder la posición como al apalancamiento. El poder de apalancamiento se deriva del hecho de que el margen inicial constituye por lo general menos del 5% del valor del contrato. Con una inversión de $50,000, un especulador puede controlar contratos con un valor superior a $1,000,000. Un contrato a futuros es un instrumento de especulación a corto plazo, independientemente de su fecha de vencimiento. Vínculo entre los mercados de futuros y los mercados a plazo. El volumen de las transacciones a plazo es 40 veces mayor que el de las transacciones a futuros. Sin embargo, los mercados a futuros son muy importantes por el papel que desempeñan en la determinación del precio. En la práctica, los mercados de futuros a plazo compiten entre sí. Los precios a futuros constituyen un punto de referencia importante en el establecimiento de los precios a plazo. Surge una oportunidad de arbitraje. MEXDER lanzó en 2004 un innovador instrumento llamado engrampado de divisas. El nuevo instrumento está dirigido a administración de portafolio, administradores de riesgo y especuladores.
El engrapado de divisa no es otra cosa que un swap for and forth, que hasta ahora solo se negocia en el mercado de OTC. Las ventajas que ofrece el MEXDER para atraer los clientes que hasta ahora utilizaron el mercado OTC y los que nunca usaron el instrumento son: eliminación del riesgo crítico que existe en el mercado de OTC, mayor flexibilidad para administrar el riesgo cambiario y el riesgo de las tasas de interés, costo de transacciones más bajos. Como objetivo, tiene que el instrumento financiero de MEXDER es esperar aumentar la liquidez del mercado de futuros de dólar. Futuros de la tasa de interés de eurodólares. Los contratos a futuro se negocian no solo en las monedas extranjeras, sino también con todo tipo de activos subyacentes. Tal vez los futuros más importantes en finanzas internacionales son los futuros de la tasa de interés de eurodólares. Estos futuros se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago y en el Mercado Monetario Internacional de Singapur, CEMEX. Los futuros del eurodólar en la CME se lanzaron en 1981. Hoy es el contrato a futuros más exitoso y más líquido en el mundo, con el interés abierto por arriba de 4 millones de contratos. Contratos de futuro. Instrumento de inversión aprovechado en Bolivia. La Bolsa Boliviana de Valores aún no cuenta con mecanismos de sistematización y control que viabilizan las operaciones de contrato a futuros en divisas. Sin embargo, se debe recalcar que la ASFI es el organismo responsable de la autorización de las medidas a desarrollar para el establecimiento de un eficiente mercado de divisas, asignando las funciones operativas. Gracias por su atención.